Bien, buenas noches, señores estudiantes, colegas, futuros colegas, quienes que organizan este evento. Marlon Muñoz, un gusto nuevamente tener aquí en Machala, querido amigo. Se me ha encomendado hablar sobre el tema de la mediación y la conciliación dentro del proceso penal, tomando en cuenta que la naturaleza de nosotros los fiscales es el litigio, pero sin embargo, como nuestro sistema también establece cuáles son estos métodos alternativos a la solución del conflicto penal, evidentemente debemos dominarlo, no solamente para tenerlo como conocimiento, sino para ponerlo en práctica dentro de los casos que tenemos a nuestra resolución, tomando en consideración que justamente estos sistemas alternativos a la solución del conflicto penal son los que nos permiten alivianar la carga laboral en cuanto al tema de productividad y en definitiva es una buena solución al conflicto penal propiamente dicho. Previo a entrar a estos sistemas alternativos, nosotros debemos entender que a la Fiscalía, de acuerdo a las facultades consignadas en el artículo 195 de la Constitución de la República, le corresponde el ejercicio de la acción penal pública. Pero esa acción penal pública no es una condición de la que la Fiscalía tiene la total libertad de ejecutarla, sino que obviamente tiene ciertos parámetros que debe de tomar en consideración para hacerlo, como cuando recoge los suficientes elementos de convicción que lo hacen presumir que se encuentra frente a la comisión de un evento delictivo, es decir, ante la existencia material de la infracción, así como elementos de convicción que dejan entrever que el fiscal cuenta con información suficiente que hace presumir que una persona tiene participación en ese evento delictivo. Pero cuando nosotros analizamos el artículo 195, nos dice que a la Fiscalía le corresponde el ejercicio de la investigación preprocesal y procesal penal. Es decir, cuando hablamos de preprocesal, como su nombre lo indica, antes de un proceso se inicia una investigación previa, y cuando encontramos ante un proceso, la investigación sigue siendo tal, pero a nivel procesal dentro de la etapa de instrucción fiscal. Pero esa facultad que tiene el derecho está constitucionalmente limitada por dos principios. Esos dos principios se llaman de oportunidad y de mínima intervención penal. Ahora, ¿qué nosotros debemos de entender como principios de oportunidad y de mínima intervención penal? Para, previo a adentrarme al estudio del principio de oportunidad, empecemos por allí, debemos poner un ejemplo de lo que pasa en el sistema anglosajón, que también se maneja con un sistema adversarial acusatorio similar al nuestro, y es precisamente de donde prácticamente nuestro sistema ha copiado este tema de la litigación oral o el enfoque del sistema de oralidad que se le aplica a todo el sistema. Abogado que no domina destrezas de oralidad está condenado al fracaso, inclusive dentro de los procesos de conciliación, porque justamente nosotros vamos a ver muchas figuras que aplicando el principio de oralidad se llega a una solución a través de los sistemas de conciliación o de mediación. En el sistema anglosajón, ¿qué es el principio de oportunidad? A diferencia de nuestro sistema, donde nuestras figuras penales, entre ellas el principio de oportunidad, se encuentra sometida a un control de jurisdiccionalidad. ¿Qué significa eso? Que las actuaciones de los fiscales están sometidas al control de los jueces. Nuestros jueces deben establecer si las peticiones que nosotros hacemos se encuentran enmarcadas estrictamente dentro de lo que la ley dice. Si una determinada figura procesal no reúne las condiciones legales, el juez la puede negar porque no se subsume a lo que dice la norma. Pero en cambio en la legislación anglosajona, como les indicaba, no existe el control de jurisdiccionalidad del juez sobre la fiscalía. En casos realmente graves o que nosotros en nuestro medio lo consideramos realmente grave, y que si un fiscal se atreve a dar un principio de oportunidad en ciertos casos que sí son viables en Estados Unidos, no solamente que le puede costar el puesto, sino que inclusive le puede costar la cárcel. Así, por ejemplo, supongamos que a una persona que está en un aeropuerto se le encuentra con 2 kilos de drogas, supongamos cocaína, en Estados Unidos me refiero. Esa persona, al momento de dar una información
confiable, una información que realmente puede repercutir en que la organización criminal pueda ser desbaratada, a esa persona se le puede aplicar el principio de oportunidad. Ojo, me refiero en la legislación anglosajona, no en la nuestra. Significa eso que pese a que lo encontraron con la evidencia, lo encontraron con la droga, el fiscal puede ir a la audiencia de flagrancia y decirle al juez: señor juez, esta persona fue detenida en delito flagrante teniendo en su poder 2 kilos de droga, pero esa persona ha dado información fidedigna, confiable y certera que nos ha permitido dar con 8 miembros que conformaban esta organización y la misma que ha podido ser desarticulada. Esta persona era solamente utilizada como mula y en realidad terminaba constituyéndose en una pieza de menor nivel dentro de la organización, pero la información de él nos permitió desbaratar la organización. Por lo tanto, dice el fiscal, voy a procesar a estas 8 personas que fueron detenidas gracias a la información proporcionada por esta persona, y a favor de esta persona vamos a aplicar el principio de oportunidad. Esa persona queda en libertad y ni siquiera va a ser procesada por la fiscalía. Eso se puede hacer en la legislación anglosajona. Aquí nosotros no lo podemos hacer. Pero en definitiva, ¿qué termina siendo esto del principio de oportunidad? No es otra cosa que un recurso que emplea el Estado con el propósito de, dentro de un proceso penal, ahorrar los recursos estatales y llegar a una mejor consecución o a un éxito dentro de la resolución de una determinada problemática penal. En cambio, en nuestro sistema eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque nuestro principio de oportunidad es una figura que se aplica solamente a ciertos delitos, o por ejemplo delitos cuyas penas privativas de libertad son hasta 5 años. Este principio de oportunidad que se puede aplicar antes de iniciarse la investigación penal o durante el transcurso de la investigación penal termina constituyéndose una forma alternativa a la solución del conflicto penal. No es una conciliación obviamente ni una mediación, pero sí es una figura alternativa a la solución del conflicto penal, porque esa decisión de fiscalía, cuando es aprobada por el juez, va a terminar en que la causa o la investigación sea archivada a través de la extinción. Bien. Nosotros tenemos que en el artículo 411 nos dice que la fiscalía ejerce la acción penal pública cuando recaba elementos de convicción suficientes sobre la existencia de la materialidad de la infracción, así como elementos de convicción suficientes sobre la presunta responsabilidad de la persona apresada. Ahora, ¿qué son estos de elementos de convicción suficientes? Los elementos de convicción, como su nombre lo indica, son aquellos recaudos investigativos que el fiscal va recopilando durante el desarrollo de la investigación y que lo van a llevar a él a un convencimiento de que se encuentra frente a estos dos presupuestos, es decir, frente al delito y frente a la presunta participación de una persona en ese delito. Pero cuando el código nos dice la palabra suficiente, no está dado por la cantidad o un número mayúsculo de indicios o de elementos de convicción que deban recogerse, sino por la calidad de los elementos de convicción. Es decir, con solamente un elemento o 2 elementos, yo puedo considerar que tengo información suficiente para llevar a inicio de instrucción fiscal en contra de una persona. Puedo hacerlo, no es por la cantidad, sino por la calidad de los elementos de convicción que el fiscal ha recopilado dentro de la investigación. El principio de oportunidad es un criterio de oportunidad. Es un criterio de oportunidad, es un supuesto en el cual la fiscalía decide no ejercer la acción penal debido a que hacerlo reportaría un beneficio ínfimo. ¿Qué significa esto de un beneficio ínfimo? Resulta que tenemos un caso de hurto. Recordemos que el valor del perjuicio del objeto es lo que nos va a decir si esto es un hurto contravencional o si es un hurto delictivo. Y la norma nos dice que cuando el objeto en materia del hurto es hasta media remuneración básica unificada del trabajador en general, será un hurto contravencional. Por lo tanto, esto se va a juzgar a través de un procedimiento expedito que se llama ante un juez de contravenciones. Pero cuando supera
la media remuneración básica unificada del trabajador general, nos encontraremos frente a un hurto delictivo. Supongamos que sea un hurto de $200. Les pregunto, ¿a la persona que aparece como víctima le interesará que esa persona que robó los $200 termine en la cárcel, o a esa persona simplemente le conviene recuperar su dinero? Obviamente va a querer recuperar su dinero. Nos dice el concepto, porque iniciar el proceso penal reportaría un beneficio ínfimo. ¿Un beneficio ínfimo para quién? Obviamente para el Estado. Porque el Estado, ¿qué va a hacer? Va a movilizar todo su aparataje policial, todo su aparataje investigativo de fiscalía, todo su aparataje judicial, los jueces que nos van a convocar a audiencia, vamos a hacer diligencias. ¿Para qué? Para castigar acaso un delito que no reviste mayor peligro a la sociedad de solamente $200. En esos casos, Fiscalía puede aplicar principio de oportunidad. ¿Por qué? Le va a dar prioridad a casos más graves de asesinato, de droga, de delincuencia organizada, y va a dejar que ese caso pueda solucionarse a través de pronto de medios alternativos a la solución del conflicto penal, como una conciliación, por ejemplo. La víctima llega a una conciliación con el infractor, el caso se archiva por voluntad de ellos y Fiscalía no tiene que hacer absolutamente nada en ese tipo de situación. El principio de oportunidad se puede aplicar a través del principio de oportunidad. El fiscal puede abstenerse de iniciar la investigación, o una vez iniciada la investigación puede desistir de la misma. Ahora, ¿cuáles son los casos donde procede a aplicar el principio de oportunidad? Eso lo dice: cuando se trate de una infracción sancionada con pena privativa de libertad de hasta 5 años, con excepción de las infracciones que comprometan gravemente el interés público y no vulneren los intereses del Estado. Significa eso que todo delito que conlleve una pena privativa de libertad hasta 5 años puede ser susceptible de aplicación del principio de oportunidad, sin importar que sea un delito de naturaleza dolosa o un delito de naturaleza culposa. Recordemos que el delito es doloso cuando el infractor tiene el designio, tiene la voluntad, tiene la predisposición de irrogar un daño. En cambio, es culposo cuando se actúa con vulneración al deber objetivo de cuidado, sea por negligencia, impericia, imprudencia, violación a las normas o leyes de tránsito. Es decir, son delitos típicos de los delitos de tránsito o de los delitos de mala práctica profesional. Ahí opera la culpa. Y el numeral 2 nos dice: en aquellas infracciones culposas en las que el investigado o procesado sufre un daño físico grave que le imposibilite llevar una vida normal. Miren que en el numeral 1 del artículo 411 se refiere a cualquier infracción dolosa cuya pena privativa de libertad no supere los 5 años. En cambio, en el numeral 2 nos encontramos frente a infracciones de tipo culposa, pero cuando sea el investigado que tiene como consecuencia del delito, sufre una afectación que le imposibilita llevar una vida normal. Por ejemplo, la persona va conduciendo un vehículo, se pasa la luz roja y como consecuencia del accidente él mismo queda inválido. Si en este código, ¿qué debía hacer un fiscal? Ese hombre quedaba inválido y debía mandarlo preso encima. Cuando él ya está sufriendo una pena que en doctrina se conoce, y ahora también en código, se conoce como pena natural. Es decir, que él ya sufrió una pena, en este caso no privativa de libertad, sino física, como consecuencia de haber violentado la norma de tránsito. Esa persona está inválida, y para el Estado, ¿qué representaría? Por eso es que el principio de oportunidad siempre tiene por propósito justamente precautelar los intereses del Estado, especialmente la parte de sus recursos, la parte económica. Porque al Estado, ¿qué le significaría tener una persona inválida detenida? Significaría recursos en salud, recursos en la alimentación y en la privación de libertad. Pero el Estado ahora le dice: no, este señor, ¿verdad?, cometió un delito, pero que se vaya a su casa cumpliendo una pena natural, que vaya a ser protegido por su familia. Yo sí considero que este código tiene restricción de derechos en cuanto a la aplicación del principio de oportunidad, que era mucho más amplio en el código anterior.
hasta antes del 2014 me refiero, que pese a ser del sistema adversarial, también contemplaba la figura del principio de oportunidad, pero era más amplia. ¿Por qué? Porque la figura del principio de oportunidad la extendía a los delitos dolosos sin importar la pena de privación de libertad. Por ejemplo, una persona que había cometido un robo a mano armada, de pronto se enfrentaba con la policía o se enfrentaba con la víctima, y la víctima o la policía le disparaba al delincuente y lo dejaba inválido, a esa persona se le podía aplicar el principio de oportunidad. Situación que ya no se puede hacer de acuerdo al código. Pero el código anterior sí la permitía. Yo como fiscal de primer nivel recuerdo que apliqué 2 principios de oportunidad de un chico que en una luz roja de semáforo en Guayaquil había asaltado a una persona, salen los guardias, ese señor había sido protegido, tenía custodio, le dispararon y lo dejaron inválido. 2 casos similares. Se aplicó el principio de oportunidad porque estaba debidamente comprobado dentro del proceso penal que ese hombre, ese muchacho que participó en el delito, no podía nunca más en la vida llevar una vida normal porque estaba parapléjico. Le habían dado los tiros en la columna y lo dejaron inválido de por vida. En ese caso se aplicaba, no es que lo dejaron herido y se le aplica el principio de oportunidad y después el señor se recupera y sale a delinquir. No, ese no era el sentido de la norma. El sentido de la norma es que la persona infractora nunca más en la vida pueda desarrollar una vida normal porque en este caso se quedó imposibilitado de caminar de por vida. En ese tipo de condiciones se refería. Pero ahora, como le digo, el código actual vedó esa posibilidad y solamente le deja el principio de oportunidad para los delitos dolosos cuyas penas privativas de libertad son de hasta 5 años y para los delitos culposos. Inclusive en los delitos culposos el código anterior le daba una mayor amplitud al principio de oportunidad. ¿Por qué? Porque el principio de oportunidad, si nosotros analizamos bien el contenido de esta norma, nos dice en aquellas infracciones culposas en las que el investigado o procesado sufre un daño físico grave que le imposibilite llevar una vida normal. Es decir, solamente le da la posibilidad de aplicar el principio de oportunidad al sujeto activo de la infracción, a la persona que cometió el delito. A diferencia del código anterior, que le permitía aplicar el principio de oportunidad cuando el sujeto activo de la infracción había causado un grave o un daño irreversible contra la salud o el estado físico a sus parientes dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Mucho, una persona va manejando un vehículo, se pasa la luz roja del semáforo y como consecuencia del accidente no queda inválido él, sino su esposa, su madre, o su padre, o sus hijos, o sus parientes dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. ¿Cuáles son los parientes dentro del 4º grado de consanguinidad? Código civil. Primo, ¿quién dijo? Primo. Allá, el primerito que dijo primo, por allá. Véngase. Bien. Miren que cuando nosotros nos sometemos a las reglas del Código Civil, nos dice con claridad meridiana cuáles son los parientes dentro del 4º grado de consanguinidad, ¿no? Y para los que no somos abogados, nos quede claro que tenemos un lenguaje totalmente diferente, un lenguaje jurídico. Los parientes dentro del 4º grado de consanguinidad son los primos, es decir, que no existen primos en primer grado como nosotros le llamamos a nuestros primos hermanos, ¿no? Ni existen primos en 2º grado. Los primos son en 4º grado, punto. Los primos hermanos son parientes en 4º grado. Entonces, el principio de oportunidad se aplicaba a los parientes dentro hasta el 4º grado de consanguinidad, es decir, en línea directa hacia arriba, padres, líneas descendentes hacia abajo, hermanos, línea colateral, hijos hacia abajo, colateral hermanos, a los tíos, a los sobrinos y padres de contar. En cambio, por línea afín al suegro y a la suegra y a los cuñados y padres de contar. Pero ahora ya no puedo aplicar principio de oportunidad en esos casos. Solamente aplico cuando la persona que aparece como sujeto activo de la infracción es la que ocasionó el accidente de tránsito. Solamente en ese caso. Pero sin embargo la ley nos da otra alternativa. Ahora nos dice que cuando eso ocurre, porque son eventos frecuentes, se le puede aplicar una pena natural o una pena no privativa de libertad. Significa eso que la persona queda sentenciada, pero no va a la cárcel
porque se le pone una pena no privativa de libertad cuando las víctimas del delito culposo y el delito de tránsito son sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Bien. El fiscal nunca podrá aplicar principio de oportunidad en estos casos. La misma ley nos da un listado de infracciones que están mencionadas algunas como penas privativas de libertad de más de 5 años, pero hay otros que tienen penas privativas de libertad de menos de 5 años, pero que aún así no se puede aplicar principio de oportunidad. Entonces, esos delitos son las graves violaciones a los derechos humanos y delitos contra el derecho internacional humanitario. Es decir, lo que tiene que ver con el apartheid, con la esclavitud, ¿con cuál más? Con el delito de agresión de un Estado contra otro. Bueno, hay un catálogo de delitos de ese tipo, ¿no? Delitos contra la integridad sexual y reproductiva. Recuerden que hay delitos de abuso sexual cuya pena privativa de libertad no supera los 5 años. Pero en ese tipo de casos no se puede aplicar principio de oportunidad. Delitos de delincuencia organizada, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Hay delitos allí que son con penas privativas de libertad inferior a 5 años en delitos de violencia intrafamiliar, pero no se puede aplicar principio de oportunidad, ¿no? Inclusive recién el presidente de la República declaró los casos de violencia de género como casos prioritarios. Ahora hay que meterle más ñenga a esos casos. La Fiscalía o el Estado no tenía presupuesto para contratar personal, pero nos han dicho, para contratar personal relacionado con violencia de género, ahí hay un presupuesto especial y se está contratando gente de médicos legistas, de peritos, de psicólogos, para atender los casos de violencia intrafamiliar, solamente para esas áreas, porque son casos de prioridad de acuerdo a la política criminal de nuestro Estado. Delitos de trata de personas, sabemos qué es la trata de personas, ¿no? ¿Qué es la trata de personas? ¿Qué es la trata de personas? ¿Perdón? Induce a la prostitución. La trata de personas se conoce como la esclavitud del siglo XXI. Trata de personas que antes se conocía con el nombre de trata de blancas. ¿Por qué razón? Porque antiguamente era permitida la explotación de las mujeres de raza negra africanas. Se las podía prostituir, se las podía vender, se las podía matar, no pasaba nada. Pero cuando se lo hacía con una blanca, entonces ahí era un delito. Por eso se llamaba trata de blancas. Se la podía someter a un régimen de esclavitud a las negras, pero a las mujeres de raza blanca era un delito. Pero como la evolución, como la sociedad, gracias a Dios, fue evolucionando, ahora ya no se llama trata de blancas, sino trata de personas, para no hacer una diferenciación. Pero como es tan alto el índice delictivo de este tipo de delitos, por eso se conoce como la esclavitud del siglo XXI. En ese tipo de casos, imposible aplicar principio de oportunidad porque la norma no lo permite. Tráfico de migrantes, delitos de odio, delitos relacionados con sustancias sujetas a fiscalización y delitos contra la estructura constitucional del Estado de Derecho y Justicia. En este último que entran los delitos de rebelión, de sabotaje, de terrorismo. Ahí no se puede aplicar principio de oportunidad. En los delitos de sustancias estupefacientes catalogadas sujetas a fiscalización, nos da el artículo 20 una escala, ¿no? Droga en mínima escala, en mediana escala, en alta escala y en gran escala. Cuando vamos a la mínima escala, ¿cuál es la pena privativa de libertad? De 1 a 3. La mediana, de 3 a 5. O sea, si no estuviera en esta sección, el delito de drogas pudiera ser objeto de principio de oportunidad, pero estuviéramos peor como sociedad contaminada por drogas. Por eso no se puede aplicar, aunque las penas privativas de libertad sean de hasta 5 años. En ningún caso relacionado con sustancias sujetas a fiscalización. Bien, ¿cómo es el trámite? Lo que yo les decía al inicio, ¿no? Todo, nuestra Constitución dice que nuestro sistema de administración de justicia se desarrollará básicamente a través del principio de oralidad, que es el principio máximo, el principio rector que rige nuestro sistema acusatorio adversarial. A partir de allí se nacen o se derivan otros principios de rango constitucional, como el de inmediación, como el de contradicción, como el dispositivo, o principios que están dentro del Código Orgánico de la Función Judicial, que es un listado de principios que se aplican a todos los procesos civiles, penales, constitucionales. Todo se resuelve en forma oral. Y finalmente los principios procesales penales que están en el artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal. Tenemos ahí 21 principios: inmediación, contradicción, oportunidad, indubio pro reo. Bueno, ahí tenemos 21 principios que debemos saberlo de memoria a los abogados que nos dedicamos al área penal. Y justamente a través del sistema de oralidad
también se va a resolver el principio de oportunidad. El fiscal hace una petición al juez y le dice, en razón de una eficiente utilización de los recursos del Estado y tomando en cuenta que el delito que se está investigando no ha causado grave perjuicio contra la sociedad, decido aplicar principio de oportunidad. ¿Qué hace el fiscal? A pedido del fiscal, el juez convoca a una audiencia en la que las partes deben establecer si la petición de principio de oportunidad reúne los requisitos contemplados en la ley. Yo les decía al inicio que nuestro sistema está sujeto al control de la decisión de los jueces. Los fiscales hasta cierto punto, en la mayoría de las decisiones, no tenemos decisiones soberanas al momento de lograr una resolución, porque esta en definitiva es el juez la que termina valorando el cumplimiento de los requisitos. Por eso cuando presentamos la petición, lo primero, los requisitos formales, cuáles son los requisitos contemplados en la ley para la aplicación del principio de oportunidad, debemos velar que se cumplan para poder presentar la petición. La víctima será notificada para que asista a esta audiencia. Su presencia no es obligatoria. Mucho ojo, yo no necesito como fiscalía la autorización o la aceptación de la víctima para aplicar el principio de oportunidad. No lo necesito. A diferencia de otras figuras en las cuales sí necesito la aceptación de la víctima, por ejemplo, evidentemente en la conciliación o en la mediación se requiere por la autorización de la víctima. Aquí no necesito. El fiscal decide, es una decisión de él, es una facultad de él, pero en la práctica los fiscales velamos por los intereses de la víctima, para que la víctima no quede desamparada. Cuando yo aplico un principio de oportunidad, lo primero que le digo al abogado de la persona investigada, indemniza a la víctima, o lo hacen como conciliación, o lo hacemos como un principio de oportunidad. Pero la víctima queda indemnizada, más allá de que la ley diga en forma expresa que la aplicación del principio de oportunidad no constituye óbice, es decir, no constituye impedimento, obstáculo alguno para que la víctima en la esfera civil pueda hacer la reclamación por los daños y perjuicios. A propósito de este punto, cuando nosotros leemos el artículo 1 del Código Orgánico Integral Penal, nos dice cuál es la finalidad del Código Orgánico Integral Penal y nos dice 5 puntos. El primer punto del artículo 1, si ustedes lo leen, dice que el Código tiene por finalidad ejercer el poder punitivo del Estado, lo que conocemos como ius puniendo. Dice ejercer el poder punitivo del Estado. Pero justamente, ¿quién ejerce el poder punitivo del Estado? Es justamente quien persigue, que es el fiscal, y quien lo termina ejerciendo es el juez. Pero tiene un límite ese ius puniendo. Ese límite justamente está en la ley, en la Constitución y en la ley, y a través de estas figuras como principio de oportunidad y de mínima intervención penal. La segunda finalidad nos dice que es la tipificación de las infracciones penales. Es decir, que la misma ley nos va a decir, estas conductas son penalmente relevantes y por lo tanto van a formar parte de nuestro catálogo de delitos. Y nos dice la tercera finalidad, establecer el procedimiento para el juzgamiento de esas infracciones. Ahí nos tenemos un poquito, establecer el procedimiento. Entonces nos dice cuál es el procedimiento de un proceso penal normal. Se inicia con una fase de investigación previa, luego con una etapa de instrucción fiscal, después con una etapa intermedia y finalmente con una etapa de juicio. Pero dentro de ese procedimiento también tenemos figuras alternativas que las podemos aplicar aún cuando ya se ha iniciado el proceso penal, como por ejemplo la figura de la conciliación y de la mediación. Y nos dice la cuarta, velar por los derechos de la víctima. O mejor dicho, la reparación integral de la víctima. Y el último, la rehabilitación social de las personas sentenciadas. Cuando nosotros, los fiscales, valoramos el principio de oportunidad, por lo menos yo sí veo que se cumpla con esa finalidad del código, que es la reparación integral a la víctima. Y si bien es cierto que yo no necesito la aceptación de la víctima para aplicar principio de oportunidad, sin embargo sí debemos velar porque eso se cumpla y una vez indemnizada la víctima poder aplicar un principio de oportunidad. Bien, nos dice, en el caso de que el juez, ahora, ¿qué sucede si el juez no acepta el principio de oportunidad? El juez dice, no tiene los requisitos, o simplemente el juez nos dice, si bien es cierto